La matemática ha sido fundamental en la evolución de la humanidad, desempeñando un papel clave en la edad antigua, media, moderna y contemporánea, al impulsar avances significativos. Es importante destacar cómo los orígenes de la ciencia en la matemática se relacionan con las tecnologías antiguas. Por ello, este proyecto es ambicioso, porque se crea con el objetivo de explorar y documentar los aportes. Este proyecto busca recuperar y difundir la información científico-tecnológica de distintas épocas, resaltando su perspectiva histórica y su papel en la matemática. Esto permitirá conocer la historia del conocimiento en la ciencia de la matemática. La razón de este proyecto radica en la falta de información acerca de estos aportes, la requerida cooperación intercultural y el respeto entre civilizaciones. Nuestro objetivo general es evaluar el impacto de la ciencia y tecnología en el desarrollo de la sociedad, y nuestros objetivos específicos son: 1. Comprender principales aportes en la matemática de la edad antigua, media, moderna y contemporánea. 2. Identificar la importancia de los aportes científicos de la edad antigua, media, moderna y contemporánea. 3. Analizar el ámbito de la ciencia y tecnología desde las culturas de la edad antigua hasta la actualidad. Matemáticas en Mesopotamia. Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, fue una región donde nacieron algunos de los avances más importantes para el desarrollo de la humanidad. Entre sus muchos aportes, resaltan los logros en el campo de las matemáticas, esencial para el progreso de las sociedades antiguas. Las personas que formaron parte de esta civilización establecieron sistemas numéricos, métodos de cálculo y conceptos matemáticos que sentaron las bases para áreas como la geometría, la aritmética, la astronomía. A través de esta presentación, analizaremos su legado matemático y cómo su ingenio permanece hasta nuestro presente, marcando un hecho en la historia del pensamiento lógico y científico. La civilización mesopotámica, que floreció en la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actualidad Irak, es considerada una de las cunas de la civilización. Los mesopotámicos, que incluyen a los sumerios, babilonios y asirios, fueron pioneros en muchos campos, incluyendo la matemática. A lo largo de más de 3000 años, los mesopotámicos desarrollaron un sistema matemático sofisticado que les permitió resolver problemas complejos en astronomía, ingeniería y comercio. La civilización mesopotámica sentó las bases para las matemáticas y la astronomía, utilizando el sistema sexagesimal que permitió cálculos complejos. Su influencia fue crucial en la antigua Grecia. Sistema de numeración posicional. El sistema de numeración sexagesimal de Mesopotamia se transformó en un método posicional, permitiendo un avanzado desarrollo de las matemáticas. Sistema metrológico. La metodología babilónica estaba constituida por un conjunto metodizado de 6 categorías de medida, articuladas mediante una serie de coeficientes fijos, divisores o múltiplos de 60, y contaban con tablas de conversión para facilitar y simplificar los cálculos, resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Los matemáticos de la antigua Babilonia desarrollaron una serie de procedimientos con terminología geométrica, mediante los cuales se resolvían ecuaciones de segundo grado, que en conjunto eran equivalentes a nuestra fórmula actual. También solucionaban sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas que dieran lugar a una ecuación de segundo grado, despejando una de las variables en la ecuación lineal y sustituyendo esta en la ecuación. Geometría y cálculos de áreas. La geometría en Mesopotamia consistía en el cálculo de figuras planas. Las áreas y las líneas transversales de las figuras se obtenían a partir de una medida externa. Por ejemplo, para la circunferencia se utilizaban fórmulas. Por otra parte, para el trapecio y el triángulo se empleaban reglas de los agrimensores. Además de sus avances matemáticos, los mesopotámicos también desarrollaron la escritura cuneiforme, una de las primeras formas de escritura, que
que facilitó la transmisión de información y la administración de la sociedad. Esta escritura fue esencial tanto para el registro de información científica como para la organización de la economía. En el campo de la astronomía, los astrónomos mesopotámicos lograron predecir los movimientos de los cuerpos celestes con una gran precisión, observando planetas, estrellas y usando sus observaciones para crear calendarios astronómicos. La civilización mesopotámica tuvo una influencia significativa en la antigua Grecia y la Edad Media, con sus sistemas numéricos adaptados por un griego y romano. También inspiró pensamientos filosóficos y científicos de los filósofos griegos como Platón, Aristóteles, quienes desarrollaron sus teorías basándose en los avances mesopotámicos. En resumen, la civilización mesopotámica fue un punto de inflexión en la historia de la ciencia, con su desarrollo matemático, astronómico y la creación de una escritura eficiente. Su legado perdura hasta nuestros días y muestra en su periodo relativamente corto de 3000 años alcanzaron logros científicos extraordinarios que marcaron el rumbo de la ciencia y la filosofía en siglos posteriores. Matemáticas en Egipto. La civilización egipcia, una de las más antiguas y sofisticadas de la historia, hizo contribuciones significativas al desarrollo de la matemática, sentando las bases para los avances matemáticos de las civilizaciones posteriores. Desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta el 300 después de Cristo, los egipcios desarrollaron un sistema matemático que les permitió resolver problemas prácticos relacionados con la construcción de pirámides, la medición de tierras y la contabilidad. La matemática egipcia se caracterizó por su enfoque en la resolución de problemas concretos, utilizando métodos y técnicas que se basaban en la observación y la experimentación. Los egipcios también desarrollaron un sistema de numeración decimal, aunque con algunas limitaciones. Utilizaron fracciones para representar cantidades parciales y crearon tablas matemáticas para facilitar los cálculos. Algunos de los textos matemáticos más importantes de la civilización egipcia, como el papiro de Rit y el papiro de Moscú, han sobrevivido hasta nuestros días, proporcionándonos una visión fascinante de la matemática en la antigua civilización egipcia. Estos textos revelan una comprensión profunda de conceptos matemáticos como la proporcionalidad, la simetría y la geometría, y muestran cómo los egipcios aplicaron estas ideas para resolver problemas prácticos. Por ejemplo, el papiro de Rit contiene problemas que involucran la medición de áreas y volúmenes de figuras geométricas como triángulos, rectángulos y pirámides. Además, los egipcios también desarrollaron un sistema de álgebra geométrica que les permitió resolver ecuaciones lineales y cuadráticas utilizando métodos geométricos. En resumen, la civilización egipcia hizo contribuciones fascinantes y significativas al desarrollo de la matemática, sentando las bases para los avances matemáticos de las civilizaciones posteriores, y su legado continúa inspirando a los matemáticos y científicos de hoy en día. Y la astronomía permitió calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas como pirámides y esferas, además de desarrollar fracciones unitarias utilizadas en medidas relacionadas con el tiempo, la distancia y el volumen, creando una base que influyó posteriormente en el sistema decimal utilizado globalmente hoy en día. El impacto de las matemáticas en la vida cotidiana egipcia. Las matemáticas fueron esenciales en la vida cotidiana en Egipto, donde era necesario contar con medidas uniformes de longitud, peso y volumen. Usaban el codo real, un estándar de 52,3 centímetros dividido en unidades más pequeñas. Además, utilizaban grandes unidades de medida
como el ket y el iteru, para calcular grandes distancias como el área agrícola o la inundación del Nilo, contribuyendo a la planificación y organización social y económica. Precursores de los griegos. Los egipcios fueron precursores en la resolución de problemas matemáticos complejos, como se demuestra en los papiros matemáticos, el papiro Reed. Uno de los documentos más importantes presenta 84 problemas de aritmética, álgebra y geometría, mostrando un notable grado de complejidad en el cálculo de volúmenes, fracciones y superficies. Este conocimiento fue fundamental para el posterior desarrollo matemático en Grecia, influyendo en filósofos y matemáticos griegos. Multiplicación y división. Los egipcios usaban un método ingenioso para la multiplicación que consistía en duplicar y sumar números sucesivamente, evitando la memorización de tablas de multiplicar. Utilizaban una progresión de multiplicadores como 1, 2, 4, 8, etc. Combinaban estos con múltiplos de 10 para hacer el proceso más eficiente. El tratamiento de algunos conceptos matemáticos que surgieron en el escenario de Egipto. Los egipcios no buscaban separar o generalizar sus conocimientos. Ellos eran más prácticos en sus saberes a través de papiros, en donde se logra su aportación en conceptos matemáticos, área y volumen. Los griegos hallaron fórmulas para calcular el área de triángulos, rectángulos y trapecios y el volumen de paralelepípedos rectos y cilindros, todos siempre fuertemente vinculados a su entorno físico y empírico. Sin embargo, el problema geométrico más complejo abordado en la civilización egipcia y del que haya quedado registros en el del cálculo del volumen de una pirámide truncada. Numeración con base 10. Los egipcios ya contaban con el primer sistema de desarrollo de numeración con base 10. Contaban de 10 en 10, por lo que cada símbolo lo podían repetir hasta 9 veces para poder utilizar el siguiente. Los números egipcios eran representados con diversos ideogramas. Utilizaban el principio aditivo. Había que sumar los valores de los numerales utilizados para escribir un número. Operaciones con fracciones. Se utilizaban las fracciones para la repartición tanto iguales o desiguales de problemas concretos, con la participación del papiro Reed, en la que se tenía la unidad por numerador. Hipatia. Hipatia de Alejandría, 350 a 415 después de Cristo. Fue una destacada matemática, astrónoma y filósofa, reconocida como la primera mujer matemática y científica de la historia. Contribuyó significativamente en álgebra y geometría, aclarando y expandiendo los trabajos de Diopanto, considerado el padre de álgebra. Además, mejoró el astrolabio, un instrumento clave para determinar las posiciones de los cuerpos celestes. Su trabajo sentó las bases para investigaciones matemáticas posteriores y fue una figura inspiradora para las mujeres de su tiempo, como Edesia y Asclepigenia, en el siglo XX. Hipatia se convirtió en un símbolo de los derechos de las mujeres y un precursor del movimiento feminista. Ángulo inventó Hipias una nueva curva. Intentando trisecar el ángulo, inventó Hipias una nueva curva, que desgraciadamente no es construible con regla y compás. Esta curva se llama cuadratriz o trisectriz y se genera de la manera siguiente. Sea B un segmento que gira en el sentido de las agujas del reloj alrededor de A una velocidad constante hasta ocupar la posición AD. Geometría en Grecia. Euclides de Alejandría, nacido alrededor de 325 a.C., es considerado el padre de la geometría por su tratado de elementos, que abarca 13 libros sobre geometría plana,
teoría de números y geometría espacial. Esta obra es fundamental en matemáticas debido a su riguroso enfoque lógico estructurado, siendo un texto clave utilizado desde la antigüedad hasta la actualidad. Además, Arquímedes, un influyente matemático griego, destacó por su tratado sobre la esfera y cilindro, donde demostró que el volumen de una esfera y de un cilindro circunscrito están en una relación de 2 a 3. Las contribuciones de ambos fueron esenciales para el desarrollo de las matemáticas y la física. Contribuciones de Pitágoras y Tales. Tales de Mileto, nacido en 624 al 546 a.C., fue uno de los sabios griegos más destacados y contribuyó con el teorema de Tales, que afirma que si en un ángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante. Pitágoras, nacido en la isla de Samos alrededor de 570-480 a.C., también es conocido por su contribución al desarrollo de las matemáticas. Su teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la suma de sus cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ambas teorías fueron cruciales para la comprensión y el avance de las matemáticas y siguen siendo relevantes en la actualidad. Arabia, las ecuaciones algebraicas. Durante la Edad de Oro, 700 a 1200 después de Cristo, los matemáticos árabes preservaron y ampliaron el conocimiento griego e indio, influyendo significativamente en álgebra y trigonometría. Al-Khwarizmi formuló los primeros métodos para resolver ecuaciones, utilizando palabras en lugar de símbolos algebraicos. No fue sino hasta el siglo XVI cuando se introdujeron los símbolos que usamos hoy, facilitando la resolución de ecuaciones de mayor grado. Este avance fue en parte gracias a matemáticos como François Viet, quien revolucionó el álgebra al introducir la notación simbólica. Origen del vocablo álgebra. El término álgebra proviene del árabe al-jabr, originalmente relacionado con la recomposición de huesos, lo que refleja el trabajo de médicos que curaban fracturas. Los matemáticos griegos, Herón y Diofanto, desarrollaron ecuaciones algebraicas, pero fue en el siglo IX que el árabe Al-Khwarizmi organizó estas ideas en su trabajo fundamental. Desde entonces, el álgebra ha sido esencial en ingeniería, desempeñando un papel crucial en proyectos como los lanzamientos espaciales, donde los cálculos precisos son vitales. Problema óptico de Alhazen. Hace 1000 años, Alhazen, físico y matemático árabe, escribió una obra que innovaba en la óptica, explicando la reflexión de la luz y el funcionamiento de la cámara oscura. Al enfrentarse a un problema de reflexión de luz, resolvió una compleja ecuación de cuarto grado, utilizando un planteamiento geométrico. Como el pionero del método científico, Alhazen fue una figura clave en el avance de la ciencia, ganándose un lugar en la memoria con un cráter lunar y un asteroide nombrados en su honor. Los numerales árabes. El sistema numérico árabe, derivado del sistema indio, fue adoptado por los matemáticos árabes en el siglo IX, utilizando 10 dígitos y el concepto posicional. Este sistema representó un gran avance en las matemáticas. Su adopción en Europa durante el Renacimiento revolucionó la resolución de problemas matemáticos cotidianos. Su importancia perdura hasta hoy, siendo esencial para las ciencias, la tecnología y la vida cotidiana. La civilización india, que surgió en el valle del río Indo, en el subcontinente indio, hace más de 4000 años, ha sido cuna de destacadas contribuciones al desarrollo de las matemáticas, la astronomía y la ciencia a lo largo de la historia, dejando una huella imborrable en el campo de las matemáticas y sentando las bases para las futuras generaciones de matemáticos y científicos. La rica tradición matemática de la India se refleja en los trabajos de destacados matemáticos y astrónomos como Aryabhata, Brahmagupta, Bhaskara, quienes hicieron importantes contribuciones al desarrollo de la aritmética, la álgebra y la geometría.
El impacto de las contribuciones de la civilización india a las matemáticas ha sido profundo y duradero, transformando la forma en que se entiende y se aplican las matemáticas en diversas áreas del conocimiento. La invención del sistema decimal y el concepto de cero, por ejemplo, han tenido un impacto significativo en la aritmética y la álgebra, permitiendo avances en la astronomía, la medicina y la ingeniería. Además, la difusión del conocimiento matemático indio ha influido en la cultura y la sociedad de muchas civilizaciones, promoviendo la curiosidad y la investigación en diversas áreas del conocimiento. En general, las contribuciones de la India a las matemáticas han dejado una huella imborrable en la historia del conocimiento humano. India, ilusión al pi de India. En la antigua India, el valor implícito de pi era reconocido en la comparación entre cuadrados y círculos de igual área, así como en la conversión entre figuras. Este concepto se vinculaba al problema de cuadrar el círculo, mencionado en el Rig Veda, relacionado con la construcción de altares rituales, aunque se reconocía la relación entre el diámetro y la longitud de una circunferencia. Se utilizaba un valor aproximado al pi igual a 3. Esta noción se aplicaba principalmente en arquitectura y contextos astronómicos. Las X y las Y. El matemático Brahmagupta desarrolló un lenguaje matemático abstracto, utilizando letras para representar incógnitas, precursoras de las X y las Y. El número 0. En la antigua India, el 0 no solo representaba la ausencia de valor en la numeración, sino que también era un número por sí mismo, con valor nulo. El sistema decimal posicional de base 10 utilizaba el 0 como parte esencial. La introducción formal del 0 se le atribuye a Brahmagupta, cuya teoría fue adoptada ampliamente en India. Las inscripciones de Gwalior de 876 muestran un primer uso escrito del 0, que ya se asemeja al símbolo actual. Sistema de numeración. El sistema de numeración posicional decimal, utilizado en la India, reconocía la importancia del valor posicional, como lo indicó Aryabhata, al describir que cada cifra es 10 veces mayor que la anterior. Esta comprensión llevó a la adopción de la notación decimal, influenciada por las ideas babilónicas, aunque el sistema de numeración indio originó lo que hoy conocemos como los números arábigos. Los árabes solo difundieron estos conocimientos, no los crearon, ya que el origen real es indio. Las matemáticas chinas se desarrollaron de manera independiente a otras civilizaciones antiguas, como la egipcia, babilónica o griega. Su origen se remonta al siglo XI y tiene una historia única, distinta a la de otras culturas matemáticas contemporáneas. El Suzhong chino es un antiguo método chino basado en un ábaco que permite realizar cálculos complejos como adición, multiplicación, divisiones y ecuaciones más complejas. Usado desde hace más de 1800 años, este ábaco facilitó el comercio y ayudó al desarrollo de la aritmética china. Actualmente su importancia es reconocida a nivel mundial, como lo demuestra el Museo del Ábaco Chino. El cuadrado mágico, descubierto según la leyenda por una tortuga sagrada, es un patrón numérico en el cual las filas, columnas y diagonales suman lo mismo. Este concepto fue importante en la antigua China, como en la Arabia preislámica, donde se utilizaba en amuletos protectores. A día de hoy, los cuadrados mágicos siguen siendo útiles en cálculos matemáticos y teoría de números. El concepto en la actualidad de los cuadrados mágicos. Hoy en día, los cuadrados mágicos son utilizados para mejorar habilidades en adición y sustracción, además de ser una herramienta útil en diversas áreas de la ciencia, como la física y la mecánica cuántica. También tienen aplicaciones educativas, ayudando en el desarrollo del pensamiento estratégico y la perseverancia. Los 9 capítulos sobre el arte matemático. En la obra Los 9 capítulos sobre el arte matemático, se recopilan importantes algoritmos utilizados en China para resolver problemas matemáticos complejos. Estos incluían métodos de disección, descomposición en piezas conocidas y principios de lo que más tarde se conocerían en Occidente como el principio de Cavalieri.
usados para calcular volúmenes de sólidos. En la Edad Moderna está Carl Friedrich Gauss, nacido en 1777 en Alemania. Fue uno de los matemáticos más influyentes de la historia, contribuyendo a campos como la teoría de números, la geometría diferencial y la astronomía. A una edad temprana, demostró el teorema fundamental del álgebra, demostrando que todo polinomio de grado n tiene n raíces en los números complejos. Gauss también desarrolló el método de mínimos cuadrados, ampliamente utilizado en ciencias e ingeniería, y profundizó en la geometría no euclidiana, influenciando teorías como la relatividad general. En astronomía, predijo la órbita de Ceres, avanzando en la cartografía y la astronomía. Su invención del heliógrafo, un instrumento preciso para medir la posición del Sol, y sus aportes en la teoría de números consolidaron su legado, y a René Descartes, junto con Fermat, quien fundó la geometría analítica, introduciendo una nueva forma de resolver problemas mediante la combinación de álgebra y geometría. En su obra La geometría, Descartes creó una notación algebraica moderna, utilizando letras del alfabeto para representar valores conocidos y desconocidos. Este cambio rompió con la tradición griega y facilitó la resolución de problemas que antes solo se trataban con geometría tradicional. Al reinterpretar la geometría y dar significados algebraicos a las expresiones geométricas, Descartes colocó el álgebra en el centro de las matemáticas y revolucionó la forma en que los problemas matemáticos se visualizaban y resolvían. Dentro de la edad contemporánea tenemos a Agustín Louis Cauchy, quien fue un pionero en el análisis matemático, contribuyendo con la introducción de las funciones holomorfas y los criterios de convergencia de series. Sus investigaciones sobre permutaciones fueron precursoras de la teoría de grupos, siendo una contribución clave en su desarrollo. Además, Cauchy dejó un impacto duradero en física y matemática, especialmente en la teoría de la elasticidad y la teoría de la luz. Su trabajo proporcionó un enfoque más completo en varias ramas de las matemáticas y la física, consolidando su posición como uno de los grandes matemáticos de la historia. También tenemos a Sophie Germain. Fue una matemática y física destacada que enfrentó enormes obstáculos debido a su género, debido a las restricciones impuestas por su familia. Estudió matemática en secreto e incluso se disfrazó de hombre para poder participar en estudios con otros matemáticos. Germain inició sus trabajos en teorías de números y su mayor contribución fue el concepto de los números primos de Germain, destacando la propiedad de que ciertos números tienen relaciones especiales. A pesar de los avances, las mujeres en la ciencia aún enfrentan desafíos en muchos países y se sigue luchando por la igualdad y el reconocimiento en estos campos.